un favor, no me van a hacer olvidar al final de la clase colocar la asistencia, ¿ok? Y de aquellos que no han estado viniendo, digamos, si es que están ahora para considerarlos. Bien, tengo un montón de textos, documentos aquí que presentarles, pero no puedo ordenarme del todo, así que voy a empezar por el texto con el que comenzamos y de ahí vamos a ver qué pasa. Y tenemos la clase del viernes y ahí se acaba nuestra materia. ¿Ok? Entonces, a todos los que están presentes, ya se les avisa, buenas noches a todos, se les avisa que ya hemos procedido a la grabación en la nube y por lo tanto estamos dando inicio a la presente clase. Entonces vamos a dar continuidad al cuadro que presentamos o a la presentación que dio inicio y que va a ser más o menos lo que nos va a guiar, porque tiene una estructura, digamos, en cuanto al tema de las resoluciones judiciales. Bien, nos habíamos quedado por acá. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado del efecto o el alcance de las sentencias? Y les hice recuerdo o les hice mención, y ahora la encontré en mi trabajo, encontré esa jurisprudencia, pero no he podido traerla, así que mañana o voy a pasárselas para que las conozcan. Es un auto supremo en donde se habla muy claramente sobre este tema de las personas que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. O sea, yo soy el demandado, tengo una esposa y tengo hijos, y entre esos hijos hay algunos mayores de edad que también tienen sus propias familias. O tengo, por ejemplo, inquilinos, antigresistas en el inmueble. Entonces, se aplica exactamente esta figura y hay que analizar, digamos, el caso concreto para ver cómo encara el Tribunal Supremo este tema, cómo es que aplica este artículo, ¿no? Y en especial los abogados que intervienen y las autoridades judiciales que intervinieron. Entonces, un caso muy interesante que a muchos, por ejemplo, nos deja un poquito en un pantano, digamos, en un pantano profundo, que no nos deja entender muy claramente las cosas como son, especialmente aplicándolas a las problemáticas que se plantean dentro de cada proceso. Porque, como hemos dicho al comienzo, si volvemos hacia atrás del artículo 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, vamos a tener ahí plasmada la función que se denomina la tutela judicial efectiva. Y por lo tanto, esa tutela judicial efectiva no puede estar separada de la potestad que tiene el juez no solamente de juzgar el caso planteado, sino también de ejecutar lo juzgado. Y cuando ingresamos a la fase de ejecución, justamente es cuando encontramos un sinnúmero de dificultades. Y es cuando, por decirlo de alguna forma, los abogados empiezan a buscar los mecanismos de defensa que quizá no tuvieron o no pudieron o no tuvieron oportunidad de incorporar en la fase inicial del proceso. De manera que cuando ya nos vemos en la situación en que están por desapoderarnos, están por cobrarnos el dinero, o están por retenernos las cuentas, o están por someter a subasta y remate nuestros bienes, entonces empezamos como abogados a crear eso que decimos, nuestra imaginación empieza a funcionar. A veces lo hacemos con buenas ideas, a veces lo hacemos con malas ideas, o sea, lo que nosotros llamamos mala fe. Y eso está sancionado también en nuestro código y en todos los códigos que siempre han habido, en el sentido de que se multiplican ahí los incidentes y se multiplican los recursos. Es decir, ahí es donde como buenos abogados tratamos de buscar la fórmula. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ya de repente tenemos la conciencia de que no hay nada que hacer en el caso y que ya tenemos la situación perdida. Sin embargo, buscamos, por ejemplo, que se atrase el proceso, o sea, que se atrase el proceso para darle algún tiempo
al perdidoso para que se busque otro lugar donde vivir, para que busque la forma de vender el inmueble, para, digamos, para evitar que la subasta se haga con un precio muy bajo y le perjudique, por ejemplo, en la pérdida patrimonial del valor comercial que pueda tener el inmueble, etcétera, etcétera. Y también se incorporan temas, por ejemplo, como este que estamos viendo acá en este cuadro, el tema del alcance de las sentencias a quienes trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. Lo otro también tiene que ver con, por ejemplo, la calidad de socios o codeudores solidarios o indivisibles, ¿no? Y también sobre los titulares de derechos sobre la cosa ajena. Hemos visto que el mismo código se ha encargado, y la misma jurisprudencia se ha encargado de preservar el derecho o los derechos de terceros con interés legítimo. Llámese, por ejemplo, adquirentes de buena fe. Y entonces hay sin número de situaciones que no solamente es una la que se nos plantea, se nos presenta cuando estamos llegando en la mañana y sentados en el escritorio, y cuando viene el primer expediente no sabemos qué nos espera. Nos esperan distintas situaciones del derecho que tenemos que saber, digamos, resolver aplicando nuestros propios conocimientos, nuestras propias capacitaciones y nuestras propias experiencias. Entonces, no nos olvidemos de considerar siempre este tema, además de los efectos que tiene, digamos, las resoluciones, llámense providencias, autos interlocutorios y, por supuesto, las sentencias. Y aquí tenemos la clasificación de lo que son las providencias, los autos definitivos, porque hoy en día así están ya definidos, no existían antes en el anterior código, los autos interlocutorios y por supuesto la sentencia. Y aquí le llamamos sentencia inicial y también le llamamos sentencia definitiva, porque antes solamente se hablaba de sentencia, pero bueno, en fin, ahora tienen estas clasificaciones en la doctrina, en la legislación comparada latinoamericana, europea, etcétera, y bueno, nos traen un sinnúmero de situaciones que a nosotros nos va a costar de repente tratar de entender en torno a la denominación de lo que, o al significado de lo que son las sentencias o la clase de sentencias iniciales, definitivas y un sinnúmero de clasificación más. Y empezamos por las providencias. Las providencias, como que aquí ya está un concepto, digamos, son las que están encaminadas a la simple marcha del proceso. Son simples determinaciones de trámite. A veces se plantean recursos, no solamente de apelación directa, sino también reposiciones contra cierta clase de resoluciones llamadas providencias. Algunas veces le llaman providencias o decretos de mero trámite. Tienen un sinnúmero de denominaciones. Y aquí está en el 209, las providencias tienden al desarrollo del proceso y además ordenarán actos de mera ejecución. No requieren formalidades. Bueno, ya sabemos que tienen que estar en el expediente contando en el orden de la foliatura, etcétera, etcétera, la fecha. Pero es interesante, digamos, saber interpretar y saber aplicar en la práctica diaria este tema del ejercicio de las providencias. Las providencias traen algunas complicaciones en relación al tipo o clase de medio de impugnación que se utiliza en el proceso en la práctica diaria. Y eso vamos a tratar de ver cuando acabemos este cuadro. Y bueno, los conceptos ya los tienen, ustedes ya lo han tenido alcance a estas plantillas. Dice, no fallan sobre incidentes o sobre trámites que sirven para pronunciamientos de una sentencia. Tienen solo el objeto de permitir el desarrollo, como ya lo hemos dicho, del proceso u ordenar actos de mera ejecución. En otras palabras, es reiterativo el concepto. Providencia, dice, deriva de proveer, de conceder, de dar. También se le llaman decretos, autos mere interlocutorios, etcétera.
no tiene un fundamento, simplemente se escribe una línea nada más, lo más corto posible, entendible por supuesto, y hay veces que no es muy adecuado a pesar de esta idea, digamos, sistémica de no expresar nada más que simplemente 2 palabras o 3, pero hay veces que estamos acostumbrados, por ejemplo, a colocar, este es el artículo 107, y con eso tampoco decimos nada. O, por ejemplo, cuando hay o sea, se está desarrollando el ejercicio de control de alguna demanda, y vemos que, por ejemplo, en algún otro sí o en ninguna parte del texto de la demanda se ha señalado ¿cómo se llama? El domicilio del demandado para efectos de suscitación, obviamente. ¿Y qué es lo que se hace en la práctica? Que yo no comparto con eso. Se coloca, por ejemplo, cúmplase con el artículo 110 numeral 1, o 110 nomás, sin explicar nada más. Mejor es explicar. Mejor es decir, por ejemplo, previo a admitir la demanda, que no deja de ser, digamos, una providencia, y si se quiere también una resolución un poquito más de fondo, pero ahí viene la problemática, ¿no? Previo a admitir la demanda, el demandante debe señalar el domicilio del demandado a efectos de su situación conforme a ley, tal como lo dispone el artículo 110 en su numeral 4º, 5º o 6º. Sería, digamos, una mejor redacción de una providencia que dice claro lo que está buscando el juez y le está indicando a la parte qué es lo que se debe hacer. No sé si a alguien le ha pasado esto que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Aquí hay una clasificación, no me voy a meter mucho en esto, simplemente cuando se hable, por ejemplo, de las características de estas clases de providencias, como por ejemplo, traslados. Y no es también así que, por ejemplo, al que presente un recurso de apelación, yo pienso y creo que ya no debe de utilizarse así tan simplemente este término de traslado. Por ejemplo, se puede decir con el recurso de apelación que antecede, presentado por tal y cual persona, porque ahí está identificando quién es el recurrente. Por ejemplo, puede ser un tercero, y ahí ya nos encontramos en otra problemática. Admitir el recurso, rechazarlo el recurso, no lo sabemos, pero salen los problemas a partir de eso. Por eso es importante identificar quién es el apelante. No es verdad que hemos visto de que normalmente quien ingresa al proceso tiene que tener por lo menos demostrado lo que se denomina el interés legítimo. Y en materia de recursos, por supuesto, el código exige que el tercero debe de demostrar documentalmente ese interés. No es cualquier interés, como le hemos dicho. Tiene que ser un interés relevante. Con noticia de partes. Está bien, digamos, pero sigo con la idea de que traslado con noticia de parte igual tiene que estar, pero hay que agregarle algo más, ¿no ve? Por planteado el recurso o con el recurso de reposición, hay que identificar quién plantea el recurso, hay que identificar contra qué resolución y en qué foliatura se encuentra en el expediente la resolución impugnada. Y a partir de ahí recién colocarle el término traslado. Y si es posible, por ejemplo, si se trata de un recurso de apelación en el efecto devolutivo, tal como lo dispone el artículo 261, podemos agregarle, si queremos, traslado a tercero día a la otra parte. Con eso les estamos aclarando en demasía, digamos, para tanto el apelante como al que va a responder al traslado de la apelación. También se le coloca con noticia de partes cuando hay, por ejemplo, la presentación de informes del gobierno municipal, de informes de alguna institución pública, de informes de notarías, de informes de bancos, etcétera, etcétera. Se dice, por ejemplo, o se puede decir que cada uno puede utilizar la metodología que crea conveniente. Se puede decir, con el informe presentado por el Banco Mercantil de Santa Cruz, ¿no? Con noticia de partes. Suficiente, digamos, pero ya viene la aclaración de qué se trata la noticia que le está queriendo dar a la parte en el proceso. Vista fiscal ya no se usa, se usaba antes
mucho antes cuando intervenían los fiscales. Ya esos tiempos los hemos dejado atrás. Téngase presente, bueno, normalmente se ocupa cuando en los otros sí de los memoriales se dice, señor juez, anuncio el copatrocinio del abogado tanto. Entonces uno puede decir, téngase presente el copatrocinio del abogado tanto para identificarlo. Téngase presente, por ejemplo, el tema que ahora es un tema actual, el tema del señalamiento del domicilio procesal y con mayor razón el señalamiento de los medios o mecanismos, no sé cómo se llaman, electrónicos de comunicación, ¿ya? Telemáticos creo que le dicen otros. Y estos no al lugar o al lugar también se pueden utilizar siempre y cuando se explique, por ejemplo, alguna medida cautelar que uno presente cuando en realidad no es demandante ni reconvencionista y estamos queriendo decir, señor juez, pido que la parte contraria del demandante me retire las cámaras que ha instalado en el inmueble objeto de litigio. Esas cámaras me quitan mi privacidad, etcétera, etcétera. O pido que aplique retenciones de fondo al demandante cuando el demandado no ha planteado reconvención alguna. Etcétera, etcétera. Y hay un sinnúmero de situaciones. Pido que se destruya el letrero que le han colocado a la barda que dice proceso en litigio. O pido que se destruya el letrero que dice lote en venta, etcétera, etcétera. Bien, después aquí en el artículo 258, que ya lo hemos analizado en anterior clase, hablamos de las providencias de simple sustanciación, que es la que tienen al desarrollo del proceso, etcétera, etcétera, y ordenan actos de mera ejecución. No procede la apelación contra las providencias de simple sustanciación y contra resoluciones contra las cuales la ley expresamente las prohíbe. Hemos hecho un pequeño ejercicio que puede servir también para que ustedes planteen en su trabajo una problemática, una problemática que va a consistir en el fondo de su trabajo, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, las leyes que están contra las cuales la ley expresamente prohíbe utilización de recursos? Interesante. ¿Y cuál es la posición que tenemos al respecto, digamos? Porque si ustedes ven, yo he estado abriendo ahora, creo que se les iba a colocar esa jurisprudencia, donde habla del derecho a la impugnación. Y habla del principio pro homine, del principio de progresividad, del derecho, digamos, a la defensa absoluta de las partes en el proceso. O sea, y habla de restringir, por ejemplo, o más bien de ampliar, de evitar las restricciones en materia recursiva y ampliarle el derecho de impugnación, para que de alguna forma, por ejemplo, en lugar de ponerse uno como un cerrojo, el juez le va a decir a las partes, no puedo, señor demandado o demandante, no puedo acoger o absolver su recurso de reposición en el fondo, porque el artículo tanto dice exactamente que para esta clase de resoluciones corresponde el recurso de apelación de forma directa y no la reposición. Por lo tanto, no puedo yo meterme en el fondo y usted ya equivocó la vía de la impugnación. ¿Qué es lo que hace, digamos? Le está quitando el derecho a la impugnación. Y ese es el sentido, digamos, el sentido lógico que usa el Tribunal Constitucional al respecto. Normalmente, por ejemplo, mejor sería absolver la problemática que incorpora la parte en el recurso de reposición, ingresar al fondo. Yo sé que es costoso para todos, tanto abogados como para jueces, es costoso absolver o resolver un recurso, especialmente de reposición, porque uno ya asumió una posición en una resolución X o Z, y sin embargo la otra parte le hace ver situaciones, digamos, de posibles errores que ha cometido. Y le cuesta, digamos, un montón al juez ponerse o sea, absolver la situación, absorber, por ejemplo, el mensaje que le dan, y de forma que entienda en su mente que se ha equivocado de alguna forma, o que es mejor reponer la situación para mejor proveer y para preservar los derechos de las partes.
Entonces ahí también se ve, por ejemplo, el tema de que si uno repone, o sea, resuelve o absuelve el recurso de reposición, uno ya está cumpliendo con ese principio de garantizar el derecho de impugnación. Entonces, de todas maneras, esto quedó entre nosotros como una discusión y con cierta clase de planteamientos o de posicionamientos entre quien les habla y también los que intervinieron en la clase anteriormente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando la ley les coloca prohibiciones expresas? Y entonces ahí nos vamos a quedar con eso. Yo quiero que ustedes sean los que absuelvan en su trabajo estas problemáticas, ¿ok? Reitero, el trabajo se lo va a cargar a la plataforma oficial de la doctora Jessica, licenciada Jessica Paesano, que se está encargando de monitorear el trabajo nuestro, y ahí donde ustedes van a cargar hasta el próximo miércoles de la próxima semana el trabajo, que no va a ser máximo de 3 hojas. O sea, no van a trabajar mucho, pero tiene que ser un trabajo a conciencia y un trabajo bien hecho. Bien, entonces, providencia de simple sustanciación. No procede la apelación de forma directa. Y ahí está totalmente claro. Y de aquí podemos preguntarnos ya, ¿acaso al prohibir, por ejemplo, la apelación de la providencia de simple sustanciación, estamos coartando el derecho de impugnación? No, porque al contrario, las providencias de simple sustanciación más bien admiten recurso de reposición, y por lo tanto tenemos ahí abierta la vía de la impugnación. Ahora sí, las resoluciones contra las cuales la ley expresamente prohíbe el recurso de apelación, ahí ya tenemos otra figura ya compleja que analizar, y una tarea que nos va a durar, creo, para toda nuestra vida como abogados. Bien, esto ya lo habíamos hablado. Entre esta problemática de la que yo estoy hablando, en realidad esta es la problemática que todos ustedes tienen que absorber en su trabajo. Tienen que decir qué ocurre, digamos, con esto del derecho o garantía a la impugnación. ¿Se puede recurrir de reposición? ¿Qué ocurre si se admite el recurso? ¿Qué ocurre si se rechaza? ¿Qué ocurre con el recurso de compulsa? ¿Qué ocurre con el recurso de apelación? ¿O qué función tiene el juez en relación a este tema? ¿O qué función tiene el tribunal de apelación en este caso? Autos interlocutorios. Los autos interlocutorios pueden afectar cuestiones procedimentales o de fondo. Es posible, porque podemos nosotros resolver algunas cosas que pueden trabajar o tratar sobre el fondo mismo de lo que se está juzgando. Surgen durante el proceso y que es indispensable resolver antes de llegar a la sentencia para estar en condiciones de emitirlo. Esto, por ejemplo, es sumamente importante entenderlo desde el punto de vista de la estructura sistémica y de la naturaleza que tenía nuestro antiguo Código de Procedimiento Civil, que fue derogado por esta ley 439, en el sentido de que era obvio, digamos, que para llegar a una sentencia, porque el proceso era eminentemente escrito, todo tenía que resolverse de forma escrita. Por lo tanto, la idea era, incluso la ley 1760 del año 1997, incorporó, por ejemplo, un sistema digamos, diríamos así, mixto de incorporación, de saneamiento procesal. Es decir, que más o menos como que queriendo decirle a los jueces, señores jueces, ustedes, antes de ingresar al cierre del periodo probatorio, o sea, dentro del proceso escrito, ustedes tienen que hacer un trabajo de oficio sobre cuestiones de saneamiento. Y con mayor razón, todas las cuestiones, o sea, intermedias o interlocutorias que surgían dentro del proceso, escrito por supuesto, hasta antes de la sentencia, debían estar todas necesarias y debidamente resueltas. Y es ahí donde teníamos un sinnúmero de problemas. Yo les hablo de esto porque yo también he sido juez aplicante de ese antiguo
Código de Procedimiento Civil, y en realidad es ahí donde empezaban los problemas. O sea, los problemas no terminaban con la sentencia ni con la ejecución de la sentencia. O sea, que habría que esperar todavía lo que venía, o sea, el devenir de la ejecución de la sentencia. Estábamos ante la situación de ingresar a la sentencia, a la fase de sentencia. Se planteaban sin número de recursos de reposición, de apelación, incidentes, de notificaciones, por ejemplo, con medios de prueba, señalamientos de audiencias para declaración de testigos o de inspecciones, donde, por ejemplo, si yo, como habían 5 días dentro del proceso para proponer las pruebas, y ahí eso se convertía siempre en un problema. No se notificaba a la parte para que proponga pruebas, perdía su tiempo y su derecho para proponer pruebas. Después ofrecían, por decirle, pruebas como ser las testificales o las de pericia, y el juez no las consideraba. Entonces la parte planteaba recursos, incidentes, y esa fase de prueba escrita se convertía en, digamos, en un viaje largo como ir de aquí a Cotoca cuando llega el día de la mamita de Cotoca. Entonces, creo que son 4 horas de caminata. Esto de autos interlocutorios, hoy en día tiene que ver con resoluciones que se dictan en la fase escrita del proceso. Pero normalmente, por ejemplo, no tienen mucho que ver con el fondo del proceso, como aquí se está queriendo más o menos dar a entender. Y yo aclaro de que esto es entendiéndolo desde el punto de vista del antiguo código derogado. Porque en realidad, digamos, las cuestiones intermedias en el proceso antes de la sentencia, como es una fase escrita, no tiene ahora ya mucha problemática como lo teníamos antes en el anterior Código de Procedimiento Civil. Simplemente estamos a la demanda, al ofrecimiento de la prueba con la demanda, al traslado con esa demanda. Quizá, por ejemplo, cuando el juez observa la demanda y ahí se torna en un primer problema, digamos, o inicio de problema del proceso. Pero eso no va al fondo ni va también a vincular al demandado. Luego se cita con la demanda, se espera la contestación, el ofrecimiento de prueba del demandado, la reconvención, etcétera, etcétera, el planteamiento de las excepciones, por supuesto, y de ahí en adelante esperar, por ejemplo, esperar el incidente. ¿Incidente de qué clase? Por ejemplo, podemos decir, alguien que se siente agraviado con el hecho de que fue citado, si bien en su domicilio, pero estaba una sobrina ahí, que tenía 12 años, por ejemplo, que no cumplió los 14 años, como antes era así. El familiar tenía que ser mayor de 14 años, o que prendieron la copia de la demanda y se la llevaron, o que a mí me ha ocurrido alguna situación de esas en que han ido a citar y la citación la dejaron al lado del inmueble. Y se verificó ese hecho. Y tuve que dictar una resolución anulando, por supuesto, la citación y ordenando que se haga de nuevo. Entonces, esas cuestiones se llaman cuestiones, también son, o sea, se resuelven mediante incidentes, pero son cuestiones interlocutorias, porque tienen a cuestiones accesorias del proceso. Y bueno, la idea es de que el sistema procesal ha incorporado estas normas que tratan, por ejemplo, de disminuir a su mínima expresión los incidentes, de manera que no tengamos casi problemas, y en realidad hay muchos procesos en los cuales no hay mucho problema. Simplemente ingresamos directamente a la audiencia preliminar y ahí se resuelve la causa. Se demanda, se cita con la demanda, se contesta la demanda e inmediatamente se abre la audiencia y no hay nada más que hacer en el proceso. Sin embargo, hay otros procesos en que esto se dilata por efecto de estas cuestiones accesorias de las que estamos hablando. Hay autos provisionales, como por ejemplo las cuestiones que se dictan en medidas cautelares. Hay autos preparatorios, como por ejemplo las cuestiones de medidas preparatorias, reconocimientos de firmas, declaraciones,
inspecciones anticipadas, órdenes o combinatorias para presentar documentos, exhibir documentos de la sociedad comercial, de la sociedad, etcétera, de lo que sea, o de la herencia, documentos de la herencia, y también tienen que ver con este tema que ya con ustedes hemos podido observar el otro día con amplitud, la objeción probatoria. Objeciones probatorias. Objeciones probatorias son cuestiones que se plantean, por ejemplo, en los mismos procesos, los procesos preliminares. Entonces, estos son autos que tienden a la preparación del proceso. Hemos visto los autos que tienen carácter provisional, por ejemplo, las medidas cautelares, y también tenemos los autos definitivos, son las decisiones que impiden o paralizan la prosecución de un juicio. Por ejemplo, cuando se rechaza la demanda, este auto está en el artículo 113, o cuando se declara la extinción del proceso. Esto se puede presentar en cualquier momento del proceso, independientemente de que no se haya llegado a la fase de la audiencia preliminar. A veces, por ejemplo, se presentan ya en el último día de estar, ¿cómo se llama?, de abrirse la audiencia o de señalarse la audiencia preliminar, y a veces se usa o se utiliza el mecanismo o recurso de deferir la resolución de los incidentes de extinción para la audiencia preliminar, o sea, en la fase oral. De manera que ahí se hace más fácil, por ejemplo, para el juez, si es que así lo ve conveniente, resolverlo en la fase de saneamiento procesal que está dispuesto en el artículo 366 del numeral sexto del Código Procesal Civil. En Uruguay se denomina esa resolución que resuelven los incidentes o las excepciones, se denomina el despacho saneador. Nosotros le llamamos resolución de saneamiento o algo por ahí. Bien, entonces es interesante ver esto, identificar, digamos, la característica, la naturaleza que tiene cada tipo de resolución, de acuerdo a la finalidad que cumplen. Y además eso tiene que ver, por ejemplo, una resolución que adopta medidas cautelares o que las modifica o que las rechaza, que lo vamos a ver enseguida, cuál es el mecanismo de impugnación que admiten, por ejemplo, este tipo de resoluciones. Si son, por ejemplo, por decirlo, recursos de reposición o directamente el recurso de apelación que corresponde, o si es que corresponde. Los autos interlocutorios, como ustedes ven, seguramente ya muchos lo han analizado, resuelven cuestiones que se susciten durante la tramitación del proceso, además de los requisitos que se indican. ¿Cuáles son? La precisión del objeto de la decisión, tiene que haber una claridad. Por ejemplo, se estila colocar de alguna forma, no siempre, de qué es lo que ha dicho por decirle, el incidentista, o qué ha dicho el que recurre de reposición, y cuál ha sido la petición expresa, y en qué se ha sustentado, y de qué actos procesales se trata el tema. Entonces, precisar el objeto de la decisión. Y eso se hace en un apartado donde se expone ahí la fundamentación para resolver el caso. El juez puede decir, por ejemplo, precisando el objeto de la decisión, como dice acá, el demandante ha dicho, o el incidentista ha dicho tal cosa y ha pedido esto, y el contrario ha dicho alguna otra situación jurídica o de hecho, y por lo tanto ahí se determina o se precisa el objeto. Después se aplican los fundamentos jurídicos, que no se dice acá, por ejemplo, la jurisprudencia, que tiene que ver también con el fundamento jurídico, y la decisión expresa, de qué es lo que está resolviendo. Normalmente a veces nos olvidamos de resolver, o sea, en lo principal, y no colocamos, por decirlo así, se declara con lugar o se declara probado o se rechaza
por manifiesta improcedencia el incidente. Y si decimos se declara aprobado el incidente y en su consecuencia, faltaría agregarle ahí, se dispone la nulidad del proceso o de obrados hasta foja tanto, y se estila también colocarle inclusive. Cuando dice inclusive se entiende que lo es todo lo que viene a partir de la resolución que anula obrados hasta donde el juez determina. Y entonces ahí también se aplica el artículo 109. Ese artículo 109 dice claramente que el juez al anular obrados tiene que considerar que no todo se debe anular, o sea, se deben, porque hay un principio que se llama el principio de preservación, ¿ya? Se preservan los actos que no están vinculados a la nulidad, y por lo tanto ahí también viene otra problemática, y el juez ahí tiene que afinar, digamos, ¿no? Como decimos, afinar el tiro, digamos, en la mesa de billar. La decisión tiene que ser expresa, tiene que ser positiva y precisa de las cuestiones planteadas, además de las costas y multas en su caso. Y esto de decir en su caso, bueno, es muy complejo, ¿no? Porque en el tema de incidentes habla de aplicar costas y multas, etcétera, etcétera. Cuando se resuelve el tema de la extinción por inactividad procesal, también habla de aplicación de costas y multas. Y algunos insisten, dicen, señor juez, en la vía de la complementación se olvidó usted en su parte dispositiva de condenar en costas y multas al contrario, al perdidoso. Y entonces, bueno, ahí ya uno tiene que saber qué es lo que va a hacer al respecto. ¿Qué son autos definitivos? Autos definitivos son las que resuelven cuestiones que requieren sustanciación. Además, ponen fin al proceso, pero no resuelven el mérito de la causa. Entre ellos, la extinción propiamente dicha. También hay una jurisprudencia que se la voy a pasar mañana y le va a servir, como hemos dicho, alguien va a trabajar sobre las tercerías. La jurisprudencia ha aclarado esta situación que nació de las incongruencias del manejo, digamos, de todos estos temas, y ha dicho que en realidad la resolución que resuelve las tercerías tienen carácter definitivo, por lo tanto son meros o propios autos definitivos. Y su recurso es el recurso de apelación, pero en el plazo de 10 días y no así en el plazo de 3 días. Muchos de nosotros estábamos yendo en la otra línea, entendiendo, por ejemplo, desde el punto de vista de la naturaleza, digamos, del proceso de qué se trata. Y así, por ejemplo, como yo les expliqué al comienzo de la clase, les puse 2 cuadros, el del Código General del Proceso Uruguayo y el del Código Procesal Boliviano, en donde estaba estructurado a través de nudos procesos. Por ejemplo, los procesos incidentales. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que cuando habla de los procesos incidentales nominados, y cuando habla de los procesos incidentales innominados, nos señala la estructura del proceso incidental. Y luego, más adelante coloca todo lo resuelto en cuestiones incidentales ameritan recurso de reposición, o no lo estoy diciendo exactamente, o recurso, porque eso se lo voy a dejar a ustedes para que lo vayan resolviendo, a pesar que mañana vamos a tratar de hacerlo, creo que necesariamente lo vamos a hacer, o un recurso de apelación directa. Entonces decimos, caramba, pero si se trata de un incidente, por ejemplo, las tercerías, o sea, las tercerías igual a incidente. Y conclusión, si las tercerías son incidentes, por lo tanto, tienen que resolverse o impugnarse de acuerdo a lo que dice el artículo tanto. Sin embargo, el tribunal empezó a definir estas cosas, a aclarar estas cosas, y define qué son autos, define qué son autos definitivos, valga la redundancia, y qué son autos interlocutorios. Y entre ellos dice bien claramente, en las tercerías, las resoluciones son propios autos definitivos, porque no hay nada más que discutir. El tercero entra como tercerista y sale como tercerista. O sea, entra
y consigue el fin que buscaba. O puede entrar y puede no conseguir el fin que buscaba. Me explico mejor. Por ejemplo, si hay una tercería de dominio excluyente, lo que pretende es excluir el bien del objeto del proceso. Y por lo tanto, las partes se van a quedar sin el objeto. Y se lo lleva él, pues, ¿no? Y se acabó. Como normalmente ocurre en relación a ciertos bienes que pertenecen ahora, ¿no? O hoy día pertenecen a un tercero. ¿Por qué? Porque el demandado de alguna forma no sé cómo hizo y transfiere esos bienes y aparecen terceros como dueños de los inmuebles. Y ahí se aplican otras problemáticas, por ejemplo, la cuestión del artículo 414, cuando habla de que no surten efecto los actos de disposición de los bienes objetos de remate en desmedro del derecho del acreedor, etcétera, etcétera. Cuando, por ejemplo, yo tengo un embargo y ese embargo lo tengo registrado y está vigente mi anotación preventiva, y sin embargo el tercero lo inscribe a posteriori de mi anotación preventiva, por lo tanto se aplica automáticamente ese artículo 414. Ven ustedes que esto de desplayarse, por ejemplo, en el tema de las resoluciones, nos trae a colación o a la memoria un sinnúmero de situaciones que por eso es que pienso yo que es como que nunca vamos a terminar, digamos, esta clase, nos vamos a requerir demasiado tiempo para ello. Entonces, ponen fin al proceso. La extinción, por ejemplo, que se llama por inactividad procesal del artículo 247. ¿Es verdad que pone fin al proceso? Sí, es verdad, porque lo elimina el proceso, se acaba, prácticamente ya deja de existir. Claro que en realidad no es que deje de existir del todo, ¿no? Queda moribundo solamente. Pero para el proceso y la competencia de ese juez ya no va a existir ese proceso. Puede iniciarse uno nuevo dentro del plazo de 6 meses y puede reiterarse sobre el mismo caso, y si no lo hace, ahí se va a acabar definitivamente el derecho del demandante. Por ejemplo, las excepciones que antes se llamaban perentorias, distintas de las dilatorias o previas, que así se denominaban, hoy en día, en el 128, todas las excepciones se denominan, en el proceso ordinario se denominan excepciones previas, porque son previas a la determinación o fijación definitiva del objeto del proceso. O sea que antes de entrar a esa definición del objeto, tenemos que resolver en la vía del saneamiento las excepciones con carácter previo. Por ejemplo, la litispendencia, la incompetencia, por supuesto, a pesar que la incompetencia también deja de tener el carácter previo porque es definitivo, pero no dejan de ser previo en el sentido de que todas las excepciones son previas, pero su carácter es distinto. ¿No es verdad? Algunos son dilatorios y otros son perentorios. La prescripción, por ejemplo, la cosa juzgada, tiene carácter perentorio. Bien. Las sentencias, estas sí ponen fin a la controversia, y aquí es donde entramos en juego en este tema de la aplicación de los subprincipios aplicados a las resoluciones judiciales, como los tienen también los subprincipios de las audiencias o en las audiencias, o como lo tienen también los subprincipios o principios específicos de la demanda o de la contestación o de las pruebas. O sea que cada situación del proceso o cada institución del proceso tiene sus propios principios que se denominan principios específicos o también se pueden denominar subprincipios. En ese sentido, por ejemplo, aquí es donde nosotros tenemos que tomar también importancia o mayor cuidado al verificar, por ejemplo, el tema de las impugnaciones. Cuando alguien le dicta una sentencia o un juez le dicta una sentencia y leemos y nos ponemos a pensar qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal. Existe, por ejemplo, fundamentación adecuada, digamos, a los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional en la jurisprudencia constitucional. ¿Será que es posible aplicar cierta jurisprudencia
que el juez, digamos, está pretendiendo hacer, o es inaplicable para el caso concreto de que se habla, o está, como yo he podido ver en una jurisprudencia, acusando, por ejemplo, a los jueces de grado, acusando de que ellos han aplicado una jurisprudencia, pero lo han hecho de mala manera o de mala forma. Es decir, no se han dado cuenta que el precedente no es el caso de que se trata, ni tampoco tiene que ver, digamos, con el caso en juzgamiento. Lo mismo ocurre con las partes cuando plantean recursos, ya sea recursos de reposición o recursos de apelación directa, por decirlo de otra forma, o cuando plantean los recursos de apelación o el propio proceso, recurso de casación. También se presentan un sinnúmero de sentencias constitucionales, pero tampoco explican, digamos, el porqué de esa jurisprudencia, el porqué de ese precedente o por qué debe aplicarse tal o cual jurisprudencia. Entonces también existe error tanto en los jueces como en los abogados, porque al final no sabemos manejar exactamente estas cuestiones. Entonces, concordamos y concluimos acá en que las sentencias tienen que contener necesariamente la aplicación de estos principios a los cuales nos estamos refiriendo. La fundamentación, que tiene sus características propias y tiene también sus elementos y requisitos de cómo se debe de desarrollar una verdadera fundamentación. Además, cómo se deben de desarrollar científicamente hablando o a través de unas técnicas específicas, la argumentación jurídica. Tiene que existir lo que se llama la ponderación de derechos, como ya lo hablamos el otro día, ponderar el derecho de los menores en situación de riesgo, o ponderar el derecho de las personas adultas mayores, etcétera, etcétera. O ponderar, por ejemplo, el derecho de propiedad del demandante frente al derecho de propiedad del demandado, si es que vale el término hacerlo de esa forma. De eso se trata, digamos, el tema de la argumentación jurídica y de la fundamentación. Y por supuesto, la motivación de la sentencia, que tiene también que ver ligado a la fundamentación. Además de la congruencia que ya le hemos visto en alguna sentencia por ahí, en el sentido de que hay dos clases de congruencia, la congruencia interna y la congruencia externa de las sentencias. Y aquí ven ustedes esta sentencia, la 668-2010, es nomás antigua. Yo creo que deben haber otras, pero ya se refiere a las decisiones judiciales y a la calidad de la cosa juzgada, como lo hemos visto también nosotros, el efecto que tiene la cosa juzgada, y además el momento en cuando es que nosotros entendemos que existe cosa juzgada. El acto jurisdiccional, que sobre la base de la normativa, porque nunca debe dejar de aplicar la normativa, en mérito a los hechos alegados. Esto es interesante. Aquí viene la denominada congruencia, los hechos alegados, los hechos negados y los hechos probados por las partes. Porque en el 213 le ordena al juez y le dice, para que usted dicte una sentencia, tiene que exponer cuáles son los hechos probados y cuáles son los hechos no probados. ¿Y por qué usted está diciendo de que hay un hecho probado y hay un hecho improbado? Tiene que explicar. Los hechos alegados significa los hechos expuestos por las partes, como lo dice el artículo 110. O sea, explicados con precisión. Y cuando se niegan los hechos, o cuando se aceptan los hechos, o cuando el silencio de la parte demandada en su contestación implica necesariamente reconocimiento, digamos, tácito de la existencia de los hechos alegados por el contrario. Y por supuesto los hechos probados. Pero hechos probados ¿en qué forma, en qué medida, en qué circunstancia? ¿No es verdad? Y además, ¿qué hechos se tienen que probar o se han probado? Porque no todos los hechos se prueban. Hay hechos, por ejemplo, los hechos que son confesados, admitidos, ya no pueden ser sometidos a prueba.
los hechos notorios, etcétera, etcétera. Eso lo dice bien claramente nuestro código. Esto de los hechos probados yo creo que es el elemento central en la decisión judicial, que tiene que ver también con el sistema de argumentación y de motivación y de fundamentación. Además, hay que cumplir con las disposiciones adjetivas vigentes. Define, por supuesto, las situaciones jurídicas del conflicto, sometiendo a su decisión a las partes y obligando al respecto, dice, de su contenido a la sociedad en su conjunto. O sea que una sentencia tiene que tener este cargo de seriedad. No es cualquier sentencia. Necesita, digamos, un estatus. Y además tiene ese cargo de seriedad porque ahí es donde se cumple lo que se denomina la tutela judicial efectiva. Además, esa sentencia, porque tiene que ser clara, debe de permitir su cumplimiento, digamos, efectivo, porque ahí están los otros principios, la efectividad, la eficacia misma de las decisiones de los jueces. Adelante, doctor. Sí, ha levantado la mano, doctor Canedo. Doctor, una consulta. Con relación a la cosa juzgada de la sentencia, hay dos visiones, ¿no? La formal y la material. ¿Cómo le explicaría, doctor, por favor, para tenerlo claro? Bueno, esa pregunta la tiene respondida. No quiere decir que yo no deba responder. De repente tampoco alcanza, digamos, mi capacidad para responderle, pero desde ya yo le voy a pasar mañana una jurisprudencia. Ya el Tribunal Constitucional ha establecido cuáles son estas dos características. Y creo que ustedes tienen ya en los que le he pasado, y creo recordar que ya hemos analizado un poco, digamos, pasado muy rápidamente, el tema de estas dos clases de cosas jugadas, si se quiere. Y simplemente, digamos, para aclarar y no entrar en mucho detalle, normalmente la cosa juzgada material tiene que ver con ese efecto que conlleva, que usted mismo fue el que se encargó de cuestionar al comienzo de la clase, cuando empezamos, creo que fue la primera clase, el efecto de inamovilidad, digamos, de inmutabilidad que tiene esa decisión cuando alcanza su ejecutoria. Y especialmente lo señala bien claramente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, cuando se adquiere la cosa juzgada siempre cuando se refiere a sentencias que se dictan en procesos ordinarios, específicamente hablando. Y cuando se trata de cosa juzgada formal, no material, está queriendo decir de que es posible que en un proceso ordinario posterior tengamos la oportunidad de modificar lo que se haya resuelto en el proceso, especialmente cuando hablamos de procesos monitorios y de procesos ejecutivos. Eso está claro, digamos, en la jurisprudencia, y yo creo que esa explicación no da para hacer, o sea, ahondar un poco más. Vuelvo a reiterar, cuando se trata de cosa juzgada material es inamovible, salvo el término cosa juzgada aparente de la que hemos hablado en ese sentido, ¿no es verdad? Y cuando se trata de cosa juzgada formal, es posible que se modifique lo decidido en ese proceso, especialmente cuando hablamos de procesos ejecutivos o monitorios. Porque a pesar que algunos dicen que los otros procesos monitorios en realidad son procesos de conocimiento propiamente dichos. Eso, y también está la posición de que en los procesos extraordinarios, llámese procesos de interdictos, como siempre era también la naturaleza de esta clase de procesos, que no ha cambiado, ahí se dicta una sentencia que tiene ese rango de ejecutoria con calidad de cosa juzgada solamente formal, porque las partes pueden, digamos, como su nombre lo dice, interdictum, o sea, entre el dictado es para preservar la paz social, evitar que las personas, digamos, se agredan, etcétera, etcétera. Se alcance la paz social a través de la decisión del juez.
es decir, restituir la posesión de la parte, porque no se juzga el tema de fondo del derecho de propiedad, simplemente se habla de la posesión, y por lo tanto, en este caso podría ser que se planteen los procesos ordinarios eh, que, que se crea conveniente. De eso se trata. No sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno, creo que eso yo es lo que entiendo por cosa jugada material y por cosa jugada formal. ¿Ok? Bien. Buenas noches, doctor. Buenas Sí, noches. adelante, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Voy a disculpar la hora. Me No, quedé. adelante. Está bien. Bueno, pues, es que You precisamente. are in time or you are on time. ¿Cuál de las dos cosas? In time. No, doctor, no tiene derecho, pues si ha llegado tarde a la audiencia, no puede participar, El limítelo doctor en su Francisco, participación, por favor. el doctor Francisco estaba en rebeldía, así que él asume la causa en el estado en que se encuentra. Exactamente, pidiendo la reposición ¿cómo se llama? De todo lo avanzado, que se vuelva a repetir en pleno ejercicio de los derechos constitucionales. Y la multa, el churrasco, entonces, doctor. La multa. Pero doctor Canedo, antes de eso, dígame usted si está de acuerdo con lo que he dicho, porque yo me quedo a veces con la idea de que no digo Doctor, no estoy en desacuerdo. Es lo que usted dijo, es mi debate desde el inicio de la clase, ¿no? Es mi debate. Y yo insisto en ese debate porque es para mí es el más duro, más difícil de comprender, ¿no? Porque las sentencias tienen un vaivén y un abanico. De un lado analizan una forma, de otro lado analizan de otra forma. Y estoy de acuerdo cuando el derecho cambia. Se ha ido su sonido. Sí. El internet se ha ido. Y tiene la posibilidad de modificarse. Entonces, bajo las bases de lo formal y de como usted lo dijo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Pero creo yo pero el administrador de justicia le está dando un otro móvil a esto del análisis constitucional, de la visión constitucional, de la interpretación de los principios y de la generación de sentencias a partir de estas visiones formales y materiales y principios progresivos y no progresivos, principios de igualdad, debido proceso, o sea, donde se limitan las actuaciones en visión única y definitiva que se debe dar como en la norma y en el administrador de justicia en Estados Unidos, en esas sociedades un poquito más avanzadas. No hay eso, pues, doctor, ¿no? No existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, un poco tenemos que analizar y profundizar ese elemento que insistí desde la primera clase. Perdón que me extienda. No, está bien porque ese tema, pues, es parte de esta clase también, ¿no es verdad? Bienísimo. Sí. Bueno, entonces, ahora, Francis. Así es, evidentemente lo que dice el doctor Canedo, en la sentencia formal y la sentencia, vamos a hablar de la otra sentencia, la formal y la material. La material es, bueno, pues cuando se han cumplido todos los pasos, ¿no es verdad? Todos los pasos pertinentes hasta llegar a una ejecutoria. Y cada etapa se ha precluido hasta llegar a concluir. No siempre y cuando no hubieran violaciones, ¿no es verdad? En la sentencia no estuviera, por decir, algún acto de vicio, ¿no? O de violación al debido proceso o la defensa. Bueno, pues la otra, la formal, para mí siempre ha sido la sentencia modificable, ¿no es verdad? Modificable. Ahí en cierta sentencia como los autos definitivos. Yo siempre he dicho, ¿no es verdad? Que, por ejemplo, en asistencia familiar, en la ley 603, ¿cómo se llama? Las asistencias familiares donde hay un auto definitivo, ¿por qué la apelación? Si es modificable. ¿No es verdad? Porque al otro mes usted puede pedir la modificación. No, ahora no tengo trabajo. ¿Y ya para qué la apelación? Si yo puedo pedir la modificación inmediatamente. ¿No? En los casos también de, ¿cómo se llama? En los penales, que es las cautelares.
Las cautelares no deberían ser apeladas. ¿Por qué? Porque al otro día, al segundo día, usted puede pedir, si ha cumplido, le faltó un requisito, ya lo cumple y se modifica inmediatamente sin necesidad de apelación, porque son sus requisitos formales que le faltaban o que no había y ya lo cumplieron. La sentencia material es aquel que, teniendo todos los requisitos, pues ya pues no, ya ha cumplido y ha causado un estado y ya no hay modo decía el doctor Pedrito Cepo, es incolume, decía, inamovible, dice, intacta. Sí. Entonces, mire usted cómo en España, cuando se dictó 3 sentencias similares, cuando estaban expulsando a los migrantes, aquellos que no tenían papeles, que se les habían vencido, los mandaban de allá. Un juez, en primera instancia, dictó una sentencia que no puede ser echado a un inmigrante por solo el hecho que se le venció su permiso, su estadía. Y no pasó nada, seguían echando. Otro juez en otro estado, por decir, en otro departamento, también dictó otra sentencia similar en favor de un emigrante. Y así pasó. Llegó la tercera sentencia, mire. Y como están en línea, están ellos en conexión, tras la tercera sentencia se volvió una sentencia constitucional donde paralizaron de insofacto, ni un emigrante más pudo salir. Hasta el avión lo bajaron. ¿Por qué? Porque había ya un precedente de 3 sentencias, de 3 jueces. Mire usted, de 3 jueces solamente conocedores del caso, ni siquiera fueron jurisprudencia de tribunales, sino que la unificaron y se volvió un precedente para jurisprudencia para todo. Eso es lo que nos falta aquí, la conexión, que todas las sentencias, todos los autos vayan por un camino de que sean, por decirle, con el mismo criterio, con diferentes argumentos, pero si el caso es similar, tienen que tener el mismo criterio de fundamentación, de decisión, para que haya esa uniformidad que dicen, ¿no?, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Cuando tengamos esa situación, mira usted, muchas cosas se pueden arreglar. Algo que habría que agregar a todo lo que estamos diciendo es que hay que analizar, digamos, en la doctrina y también está en la jurisprudencia, las clases de sentencia, o sea, por su naturaleza, porque dependen de la clase o de la clase de la clase de pretensión que se plantea. Por ejemplo, cuando yo demando la nulidad, ¿qué espero? ¿Qué clase de sentencia espero? Una sentencia que se denomina constitutiva. Esa, y al mismo tiempo, algunos dicen de que no hay sentencia que no tenga el carácter declarativo, como dicen los españoles en su ley de enjuiciamiento civil, porque se llama proceso declarativo, porque según la sentencia declara el derecho. Por ejemplo, del acreedor le declara el derecho del acreedor, y del deudor también le declara su estatus de acreedor, y por lo tanto la condición de obligado y la obligación que le nace de la ley. Y cuando se trata de la nulidad, constitutiva porque establece una situación jurídica, ya sea la extingue por cualquier circunstancia de la ley, o también puede ser la constitución del derecho del demandante en el caso de la usucapión, etcétera, etcétera. Y cuando es una reivindicación, por ejemplo, como estamos hablando de procesos ordinarios, la reivindicación implica que va a reconocer el derecho del demandante, derecho de propiedad por supuesto, y también va a declarar el estatus del demandado como poseedor sin derecho ninguno en la ley, y por lo tanto va a ordenar una condena. O sea que se van a convertir en sentencias mixtas, porque puede ser declarativas, constitutivas y condenatorias. Condenar, por ejemplo, a la devolución de la prenda de la persona que no quiere devolverla. ¿No es verdad? Y en eso consiste, por ejemplo, el tema de entender esto de cosa juzgada material y cosa juzgada formal. Porque lo formal, por ejemplo, en el proceso ejecutivo, bueno, hay muchos criterios y hay que ahondar también en la lectura de la historia de este proceso, de esta clase de procesos, y en la doctrina, cuando hablan que en realidad el proceso ejecutivo
no debe estar, digamos, dentro de la estructura de los procesos de conocimiento, sino que como lo está, por ejemplo, en otras legislaciones, el proceso ejecutivo está en los procesos de ejecución propiamente dicha. En otras palabras, lo que hace es disponer u ordenar la ejecución. Y hay algunos que dicen, por ejemplo, cuando se trata de procesos monitorios, y especialmente el proceso ejecutivo, lo que hace es constituir el título. O sea, yo sé que tengo un título, pero falta que se lo declare de alguna manera para que se abra la vía de la ejecución. ¿No es verdad? Adelante. Doctor, en la misma perspectiva de usted, entonces, en los años como juez, ¿a usted considera prudente que el juez o el administrador, llámese vocal, el administrador de justicia, entre en ese análisis de la diferenciación de las sentencias relativas a sus autos y a sus resoluciones que ellos dictan? Porque muchas veces citan sentencias constitucionales que son formales y que no son materiales, ¿no? Y tergiversan el trasfondo de la situación, ¿no? Entonces, y en el caso de la valoración de los principios termina siendo lo mismo, doctor. Ahí usted ya entró en un análisis que a mí ya me gusta. Perdón que tome los minutos con ustedes. No, doctores. Yo creo que a usted le ha gustado la clase desde el comienzo. Ajá. Ahí estoy ya como se dice, con la motivación concreta. Es una falta de apreciación del administrador de justicia a partir de un análisis criterioso de cómo se debe de reflejar una fundamentación en sus resoluciones, diferenciando los móviles, los criterios de los diferentes tipos de sentencias que se deben dar. ¿Por qué? Porque los jueces están aplicando mal entonces estos criterios y están aplicando mal los criterios y por consiguiente los principios se valoran de diferente manera y de diferente estructura, ¿no? Entonces, ahora sí estamos asentando un elemento fundamental en mi preocupación, porque lo he visto en tantos procesos. El doctor Francisco enuncia varios. Yo lo he visto en tantos procesos, doctor, cuando los jueces administran justicia y lo tiran de una forma que es para jalarse los pelos, digamos, ¿no? Así es. ¿No? Concuerdo, Entonces, como dice usted, concuerdo en parte. No todos los jueces, también los abogados. No, claro, por supuesto. O sea, por ¿a qué me voy? Lo que dice usted está totalmente claro. Y yo también lo que estoy diciendo es totalmente. Y fíjese de dónde viene la explicación y la preocupación también, porque yo estoy donde estoy. En realidad, digamos, esto es un tema de aprendizaje, ¿ya? De concreción sobre el tema de la justicia, digamos. Cómo es que debe hacerse una mejor justicia. Es lo que usted acaba de señalar. Y estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Lo que hay que hacer es concretar eso que estamos hablando. La tutela judicial efectiva como principio básico, digamos, de aplicación de la justicia. El debido proceso, por supuesto, y todo lo demás que está en los principios, ¿no? Por supuesto. Yo siempre cuando inicio una clase, por ejemplo, tengo un cuadro sobre los principios y la transversalidad de los principios, de cómo se aplican hasta llegar hasta el último acto del proceso, donde encontramos tal principio. Y algunos profesores le enseñan, algunos alumnos le dicen, a ver, ¿dónde está el principio tanto? Eso es. Doctor. Wilday. Gracias. No, gracias, querido doctor. No, absolutamente, estamos para eso. A disculpar que sigue hurgando la herida en la llaga respecto a los comentarios que he escuchado. Es que la verdad que todo pues también viene de arriba, ¿no? Y en este sentido, los magistrados, mire, me ha pasado una situación, el mismo caso con dos personas diferentes. Sentencias muy diferentes, pero el mismo caso, es el mismo caso. Entonces, como propuesta, digamos, yo creo, no sé, usted que comparte con sus colegas y tiene más llegada que nosotros, yo creo que dentro de la reforma de justicia están estas ambigüedades, estas sentencias, porque son ambigüedades, porque no puede ser que el mismo caso tenga dos resoluciones diferentes. Entonces, la verdad que tienen que ponerse manos a la obra, hacer una culpa, no sé, una reflexión, un baño puro, no sé, lo que quieran, pero ya deben sanear sentencias, ya deben eliminar sentencias, la verdad que
van en contraposición al otro y se paran pegando un tiro en el pie, un tiro en el pie, y nos llevan a esta situación, porque en el fondo, el día de mañana ustedes tienen altísimos casos y se van olvidando, pero lo que queda escrito es lo que hace daño. Entonces, estas ambigüedades se deben combatir, yo creo que con un saneamiento. Y bueno, ya ustedes verán la selección, no sé cómo harán para el tema de los jueces que se queden los más preparados, ¿no? Y ya los políticos que te vayan yendo, porque eso es lo que hace daño. Está bien, correcto. Me hace recordar lo que dijo el doctor Francisco. Ahí está el ejemplo en España de cómo se fueron cambiando las líneas, ¿ya? Y eso también no se puede evitar. Es lo que yo dije al comienzo. Cuando empezó el trabajo del Tribunal Constitucional en el 2004, empezó a nacer estas preocupaciones nuestras y de los propios magistrados, que muchos lo recuerdan, digamos, con esas ideas renovadoras, innovadoras. Cuando empezaron a hablar de la protección, por ejemplo, del principio pro homine, ya se hablaba en ese tiempo de la aplicación de principios versus las reglas jurídicas, y un montón de situaciones que se dan, pero eso sí, la jurisprudencia se fue manteniendo en características, digamos, propias, con denominaciones, por ejemplo, sentencia fundadora, no sé si comparten conmigo, creo que han escuchado, y hay muchos especialistas en derecho constitucional, mejores que nosotros, porque, bueno, en fin, ¿no? Nosotros también estamos yendo en ingresar, digamos, en ese esfuerzo de ingresar a estos conocimientos. Las sentencias fundadoras, después vienen las sentencias moduladoras, las sentencias modificadoras o cambiadoras de línea. Y han habido sentencias que han sido famosas, que han determinado cambio de línea jurisprudencial. Y es como usted lo señala, han habido una que dice una cosa, otra que dice otra cosa. Entre jueces, imagínense, en todo Bolivia, algunos dicen de que, bueno, no sé, no quiero decirlo de esa forma, pero entre nosotros y entre todos creo que cuando hablamos así, dicen, no, lo que pasa es que en La Paz parece que hay un procedimiento distinto, en Tarija es totalmente distinto, es otro, en Santa Cruz es... o sea, entienden lo que le quiero decir, ¿no? Igual también en el tema de recursos de apelación se espera eso que dice el doctor Wilde, y lo que dicen todos, pues, ¿no? Se espera que haya esa unicidad, digamos, unificación de criterios. Nosotros tratamos de hacer encuentros, digamos, cada tiempo, se le llaman conversatorios, y se habla de que, a ver, hablemos esto, y siempre hay un grupo para este lado, otro grupo para este lado. Siempre están... Sería bueno exponerla a la sentencia, pues, y lastimosamente si están los presentes. Eso, digamos, es una tarea del órgano judicial que se aplican en otras latitudes, en Colombia, en México. Pero doctor, disculpe que le corte. Se llama la transparencia institucional, donde se aplican, digamos, lo que alguien dijo por ahí. Pero señor juez, usted también es un funcionario público, entonces, por lo tanto, exponga sus resoluciones para saber, ¿cómo se llama? Saber cuál es el camino a seguir o cuál es el camino que usted sigue, digamos, en una lógica de ideas, ¿no? Que se exponga al público. Se hicieron, me cuento, yo me recuerdo bien cuando hace unos 10 años creo, se hizo un trabajo a través de se llamaba la Asociación Latinoamericana de Magistrados o algo así. Se hizo un trabajo a través del órgano judicial y del Tribunal Constitucional donde se colgaban las sentencias de los jueces. O sea, por ejemplo, que alguien dicte una sentencia ahora de usucapión y usted la busca y ahí la encuentra. Pero eso desapareció. ¿Entienden, no? Y quedan solamente los archivos de los jueces ahí donde están sus sentencias, que habría que hacer como esos chicos de la CAINCO que van y revisan quiénes tienen procesos, ¿no? ¿Saben, no? Para venderlo. No. O sea, los que tienen, o sea, entran Sí. a un sistema de riego, o sea, ¿no? Por eso. Entonces, alguien que se ocupe de eso, de hacer ¿qué se llama eso? De poner una línea, digamos, ¿no? Toda la compilación y hacer un trabajo, sería un trabajo sumamente grande, ¿no? Pero bueno, estamos en ello, o sea, es todo lo que estamos hablando es nuestra propia preocupación. De que hay resoluciones en materia, por ejemplo, de salas,
que son contradictorias. Sobre un mismo caso, uno dice una cosa, por ejemplo, dicen, no, para mí es recurso de apelación, y el otro dice, no, para mí es recurso de reposición. O sea, entienden, ¿no? Lo que quiero decir. ¿Entienden, no? A eso, o sea, a esto va destinada esta clase, para que nosotros por lo menos vamos en esa dirección. ¿Qué nos ayuda? Escúcheme, ¿qué nos ayuda? La jurisprudencia constitucional nos ayuda. ¿Y qué nos ayuda? Los autos supremos, porque esos son los verdaderos, las verdaderas guías que tenemos con carácter de vinculación obligatoria. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional el otro día, que yo he revisado. Dice, no, es que pensábamos nosotros que, como dice el Código de Proceso Constitucional, que solo las sentencias constitucionales son las vinculatorias y obligatorias o vinculantes. Y el tribunal dice, no, también la jurisprudencia del Tribunal Supremo también son vinculantes y obligatorias para todos los estantes y habitantes y especialmente para los jueces. Eso iba a decir, doctor, mire usted que antiguamente las sentencias constitucionales no traían los precedentes o los ratos de incidente o la modulación, lo que tanto el abogado como el juez debería entender la guía, que no se hacía antes. Ahora lo pone como una inclusión obligatoria en el proceso. Debió hacer eso o tiene que hacer esto o le falta esto. Eso ahora las sentencias constitucionales lo está haciendo, pero hay jueces, no lo voy a decir como dice, no todo, se resisten. No, pero es que usted no ganó el amparo, lo perdió. Ya lo perdí, pero aquí dice que debe hacerse esto. No lo puedo aplicar esa sentencia porque salió denegada la tutela, pero la negó por otra situación, un falta de requisito o porque había una falta de superioridad o algo que había que no le dio la tutela, pero dice, el juez se equivocó o no hizo esto que debió hacer o tiene que hacer esto otro. Lo muestra las sentencias constitucionales ahora, lo que no había antes. Pero hay mucho, le voy a decir. Además, hay otro criterio que de repente ustedes no sé si conocen, lo que se denomina, en materia penal sí lo usan mucho más a menudo, el estándar jurisprudencial más alto. Correcto. Y eso iba justamente a hacer mención al doctor Canedo. Yo sé que él lo va a entender también ese tema. Ese estándar, y además hay no solamente estándar jurisprudencial, bueno, se aplica en todos los sentidos. O sea, en todas las ¿cómo se llama? En todas las vías y todos los vectores, podemos decir. Ese estándar que tiene que ver con todo, es jurisprudencial más alto, pero ¿de qué, digamos? Por ejemplo, el estándar probatorio. Entonces tenemos que ver desde el punto de vista del estándar jurisprudencial más alto. Y ese estándar probatorio es el que domina sobre todas las cosas, digamos, es lo que decía el doctor Canedo. Ahí es donde el juez tiene que ir detrás de esa búsqueda. Incluso algunos preguntan, ¿acaso, por ejemplo, Wilde ya ha dicho, es que, bueno, la jurisprudencia es contradictoria, el uno dice sí, el otro dice no, entonces, ¿a dónde vamos? O es que hay una jurisprudencia que también, digamos, deviene del Tribunal Supremo, Supremo de Justicia, y también hay otra jurisprudencia que deviene del mismo Tribunal Constitucional, donde en realidad no se aplican estos estándares. O sea, se reclama la aplicación de los estándares, pero no se las aplica. Como que el mismo tribunal, como le dije hace rato, acusa al Tribunal Supremo de hacer valer, por ejemplo, una jurisprudencia, pero no utilizó el precedente. O sea, en otras palabras, le está acusando de no aplicar el estándar jurisprudencial más alto. Ahora, puede ser que una jurisprudencia, porque no hay una que ha modificado esa línea, esa jurisprudencia está ahí, es la única que conocemos. Como decía alguien, bueno, es una tarea pues muy grande para todos, pues, ¿no? Para los abogados, para los jueces. Tienen que entrar al link del tribunal y buscar ahí ese mecanismo técnico que ellos usan, ¿no? Para ir en la búsqueda de cuál es la sentencia que está, digamos, está al día. No sé si Doctor, y apoyando lo que usted plantea, entramos en otro debate, ¿no? A lo que usted analiza, entramos en otro debate. ¿Cuál tendría el privilegio de aplicación en este tipo de resoluciones? ¿Las sentencias formales o las sentencias materiales?
y a partir de qué criterio se manejaría la aplicación privilegiada o preferente, ¿no? Relativo a lo que usted mismo plantea, ¿no? No sé, pucha, estamos entrando en otro debate, quizá que no es el procesal civil, ¿no? Pero la verdad que No, es que no muy, es, muy es procesal importante, civil doctor. porque todo lo que yo les he pasado tiene que ver con el tema procesal civil. Y no se olviden lo que yo dije al comienzo. Cuando uno va a una clase, normalmente la clase de Derecho Constitucional se limita al derecho penal y obviamente a las acciones de defensa, pero y a veces decimos, ¿y los civilistas qué hacemos? Ahí tenemos. No puede, doctor, si los civilistas son los que van a construir el derecho, los penalistas no lo construyen, simplemente lo aplican. Perdón, hay algunos que le entienden al penal por ahí. Bueno, Pero, mire, por ejemplo, esta sentencia constitucional, ¿qué dice, por ejemplo? De qué es una decisión. Y no es necesario, digamos, que un caso se aplique a una acción de libertad o a una cuestión de medidas cautelares o a un tema de familia. Igual, la jurisprudencia tiene, digamos, que ver con esa ratio de la que estamos hablando, de la que andamos buscando, la ratio decidendi. Es la que nos ayuda, por ejemplo, a formar estos criterios. ¿Acaso no podemos aplicarlos? Por más que esta sentencia sea del 2010 y que se refiera a una cuestión penal, porque normalmente es así. Yo pregunté a una profesora de Derecho Constitucional, profesora, le dije, ¿cómo yo, siendo civilista, pueda aplicar una sentencia constitucional de un amparo constitucional o de una acción de libertad que tenga que ver con la formulación de una ratio y de un precedente, digamos, que ustedes saben que ese precedente viene munido o precedido de una amplia explicación, digamos, de lo que es ¿cómo se llama esto? El desarrollo propiamente dicho de la aplicación, por decirlo de un principio, del debido proceso. ¿De dónde nace, por ejemplo, eso? ¿No? Entonces sí es explicable. O sea, transversalmente, la transversalidad, digamos, de las decisiones, a pesar que el tribunal, digamos, en alguna sentencia, ha dicho de que el juez civil o cualquier otro juez, en cualquier materia, tiene que aprender a aplicar el precedente, y el precedente tiene sus características, que sea, digamos, el mismo caso, no sé qué, no sé cuánto. Pero también, si lo vemos desde ese punto de vista, también vemos que no es tan así, que también nos pueden servir como ideas base, digamos, básicas. Lo que explica el Tribunal Constitucional sobre el tema de la ratio decidendi. Entender, ¿no? Como usted acaba de decir, ¿qué son los principios? ¿Los aplicamos los principios o aplicamos las reglas jurídicas? Aplicamos el 344, si no me equivoco, en relación a la resolución de incidentes y el método de impugnación, porque eso lo dice, no sabemos por qué, digamos. Eso lo vamos a avanzar con ustedes el viernes, porque lo tengo el cuadro. Vamos a ir viendo artículo por artículo, resolución por resolución, para identificarla, digamos. ¿Y por qué el código ha puesto eso? O sea, ¿por qué en algunos momentos ha dicho, esta sí solamente amerita recurso de reposición, esta no, esta recurso de apelación? No lo sabemos, digamos. ¿Cuál ha sido la idea, digamos, del legislador ahí? ¿Ok? Bien, interesante entonces la discusión en esto. Miren, en esto de poner aquí un concepto, cómo nos hemos abarcado en el tema de la cosa juzgada, de la situación de los derechos, de los principios, etcétera, etcétera. Esto de sentencias interlocutorias existía en el proyecto de Código Procesal Civil del año 2007. Ese proyecto no se aplicó, no lo sabemos por qué. Algunos hablan de unas cuestiones políticas, pero yo no lo sé realmente. Pero sí, yo creo que estudié un diplomado en materia procesal civil justamente con ese proyecto que existía antes de cambiarse el antiguo Código de Procedimiento Civil. Y ahí en ese proyecto se hablaba de sentencias interlocutorias. Hoy día le llamamos sentencia inicial solamente, ¿no? Y sentencia definitiva, aunque no tenemos exactamente el nomine juris o la denominación expresa del código que así lo diga,
o sea, que diga sentencia inicial y sentencia definitiva, pero nosotros ya asumimos porque así leemos de la doctrina. Pero esto de sentencias interlocutorias tiene que ver con esa sentencia inicial de la que hablamos en el proceso ejecutivo, por ejemplo. Algunos dicen de que, bueno, algunos cuando se resuelve un incidente, dicen, señor juez, dicte la sentencia del incidente. O sea, la colocan a la resolución del incidente como una sentencia. Y yo mantengo de que cuando se resuelve un incidente es un simple auto interlocutorio, ¿no es verdad? Salvo, por ejemplo, el que acabamos de señalar cuando se resuelve el incidente de tercerías. ¿Por qué? Porque dice que ahí esa resolución no es interlocutoria, es definitiva. Y por supuesto, las definitivas ponen fin al proceso. Cuando hay sentencia, por ejemplo, en el proceso ordinario, no vamos a llamar sentencia definitiva, simplemente la vamos a denominar sentencia, porque no hay otra cosa para hacer, digamos. Y esto se ve en el proceso, normalmente se ve en el proceso ejecutivo, cuando dictamos eso que se llamaba antes el auto de intimación de pago, hoy día se llama sentencia inicial, y luego cuando se plantean las excepciones, se resuelven las mismas en la audiencia única, y ahí es cuando nosotros le denominamos sentencias definitivas. Pero esto queda en simple denominación, nada más, y ya cada uno va a tomar sus propias conclusiones sobre el tema de lo que estamos exponiendo acá. Y el famoso profesor Juan Eduardo Couture Echeverry, que así era su propio nombre, el profesor Couture, el uruguayo, él es el que ahora todo mundo honra como uno de los precursores y de los mejores procesalistas que tuvo Latinoamérica, y hoy en día se hacen hasta cursos de capacitación, seminarios de gran valía en nombre de este profesor. Y él fue el que dio estas ideas que están aquí plasmadas, porque dice, por ejemplo, recaen normalmente sobre el fondo de la causa, además ponen fin a la instancia, ¿no es verdad? Y algunas otras consideraciones que algunos profesores empiezan a colocar a manera de definición. Hay un profesor, si quieren anótense, el profesor Aval, que es uruguayo, que es el que ha escrito esto que tengo aquí yo copiado, de ahí he extractado este pedacito. Él es el que escribe las clases de sentencias en el proceso uruguayo. Ahí nos vamos a dar cuenta de muchas situaciones complejas también, por supuesto. Bien, ahora el plazo de las resoluciones judiciales. Y bueno, parece fácil, pero no es tan fácil. En el artículo 212 tenemos las providencias dentro de 24 horas. Es casi como soñar, ¿no? Que un memorial va a ingresar a través del sistema de plataforma va a pasarla al juzgado, a veces llegan en 2 días, 3 días. Es casi como soñar, pensar que se va a dictar una resolución, una providencia en 24 horas. No nos olvidemos que el juez tiene un montón de tareas que hacer, y yo soy de los que piensan que deben de especializarse a los jueces. Por ejemplo, deben de existir jueces que se dediquen simplemente a trabajar en cuestiones de procesos ejecutivos, considerando, por ejemplo, la gran carga procesal que existe en torno a los procesos ejecutivos de las entidades financieras y de las personas particulares. Y eso implica, digamos, que si nos referimos a autos interlocutorios y definitivos, incluidas las sentencias iniciales, tiene el juez 5 días para dictar una resolución bajo cargo de responsabilidad, de delito de incumplimiento de deberes, que ustedes ya lo saben por demás mejor que nosotros. Como que veo que hay penalistas. En los casos previstos también, y cuando medite el caso, se dictarán en audiencia las resoluciones señaladas en los parágrafos anteriores. Además, en el Paraguay, sin ir muy lejos, y en España, existe el sistema de secretarios judiciales, pero con verdaderas potestades y facultades de administración de justicia. Es decir, decretan, o sea, dictan resoluciones de mero trámite, también admiten procesos monitorios, también los rechazan y realizan un sinnúmero de tareas que hoy en día, por ejemplo, se le exige al juez que haga
dicte providencias, digamos, por decir eso, oiga, sea al contrario, asesórese, mejor abogado, esto en broma, ¿no? Decía un profesor eso. Y después tiene que estar dictando al mismo tiempo y dentro de 5 días resoluciones de incidentes, de tercería, de recursos de reposición y otras cuestiones más. Y al mismo tiempo tiene que atender las audiencias. En las audiencias tiene que irse a la segunda actividad, que es la conciliación. Y en la conciliación no dice el código cuánto es el tiempo que debe tardar el juez para resolver un caso de conciliación, sabiendo que la conciliación en sus técnicas tiene un sinnúmero de actividades y de pasos a desarrollar que el código, por ejemplo, procesal civil procesal de Costa Rica del año 2014 establece que el juez puede suspender por 3 meses el proceso en cuestiones solamente que se llama de conciliación, fíjense ustedes. Porque obvio, Costa Rica es Costa Rica y Bolivia es Bolivia. Aquí no miramos el caso, digamos, con importancia. Allá sí se lo ve porque seguramente las cuestiones de comerciales, por ejemplo, internacionales, las inversiones internacionales, los barcos y todas esas cosas, como lo son en otros países, se hablan de otras situaciones y las negociaciones están a otro nivel. Por ejemplo, cuestiones de derecho internacional, en materia de arbitraje, en materia de responsabilidades, desastres y todo eso, que a nosotros casi no se nos presenta. Estamos ante deudas, por ejemplo, de alquileres, deudas de 4.000, de 5.000 bolivianos, de $10.000, $100.000, por deudas que contan en documentos ejecutivos. Y sin embargo, esas cuestiones ¿cómo se llama?, de conciliación, se pueden resolver en esa audiencia, porque para eso es la audiencia. Y bueno, en Uruguay la conciliación intraprocesal no la desarrolla el propio juez que va a resolver la causa, simplemente lo que hace es igual que en Alemania, lo que hace es decir, bueno señores, vamos a entrar entonces a la fase de conciliación, quisiera saber si ustedes están preparados mentalmente o mentalmente, ¿cómo se llama la otra palabra? Y operativamente, no sé cuál sería la palabra correcta, para conciliar. Sí estamos, señor juez. Entonces, bueno, van a pasar de aquí, van a pasar a la otra sala donde está el juez de paz, quien se encarga de las conciliaciones, especialista en conciliación. O sea, se lo quitan al juez porque dicen que tienen que evitar o sea, para evitar que se transgreda el principio de imparcialidad, porque el juez va a conocer las causas de lo uno, va a conocer los hechos, ¿no? Pero nosotros decimos acá, bajo ninguna circunstancia se puede pensar que el juez va a quebrantar el principio de imparcialidad en nuestro código. O sea que estamos yendo en contra de las ideas de los otros países. Pero bueno, hay que resolver también ahí mismo de forma oral, hay que resolver en los procesos de interdicto, en procesos extraordinarios, hay que resolver las excepciones de forma oral. Imagínense, hay situaciones, a mí me pasó el otro día que habían planteado una excepción de falta de fuerza ejecutiva y trajeron, creo que no sé cuántos cuerpos de prueba, ¿cómo se llama?, contable de la empresa. Y tuvo que llegar también la contadora de la empresa. Y entonces hay veces que es necesario, por ejemplo, exigir prueba de oficio en sentido o sea, que se traiga, digamos, al proceso un perito contable para que haga el trabajo que nosotros de repente no podemos hacer. Entonces a veces yo me pregunto, caramba, ¿y ahora qué hago? Según la ley, tengo que dictar la sentencia en la misma audiencia. No puedo prorrogarla, no tengo otra alternativa. Pero el derecho es derecho. O sea, el principio del artículo 6 y la tutela judicial efectiva va más allá de la formalidad. Por eso el Tribunal Constitucional también señala que hay que verificar el tema del derecho material y no enfrascarse en el derecho formal, tanto así como la discusión que hemos tenido sobre el tema de la cosa juzgada formal y material. Entonces, hay que desformalizar el proceso. No siempre debemos estar nosotros ¿qué se llama?, al cumplimiento de la letra muerta de la ley. Es lo mismo que ocurre cuando, por ejemplo, un juez está sometido a un proceso de disciplinario o está sometido a un ejercicio, digamos, de control
de control disciplinario del sistema de control que existe, por ejemplo, en transparencia, todas esas cosas, porque alguien denuncia que el juez tarda, que no le resolvió en los 5 días que debía hacerlo, etcétera, etcétera, y ya, digamos, después de todo, al final, entonces lo que hay que hacer es tirarnos contra el juez nomás, ¿no? O sea, no nos interesa lo demás. Ese juez tiene que salir de ahí donde está porque no sirve. Pero no se consideran estas cosas, digamos, que por más que uno se esfuerce en estudiar, en prepararse, en tratar de hacer las cosas mejor, esto, digamos, es sumamente importante. ¿Y por qué? Porque también trae a colación situaciones problemáticas. Porque también hay veces que se retrasa el proceso, pues a veces no lo quiere el juez, pero no lo sabemos, digamos, ¿no? Situaciones hay en cada caso. Y lo otro, que cuando amerite el asunto, se dictarán en audiencia, y aquí le da el espacio al juez para que pueda hacer lo que acabo de señalar. Cuando amerite el asunto, dictar la sentencia en audiencia. En la mayoría de los casos sí se dictan cuando son fáciles las cuestiones. Incluso en el tema argumentativo, hay cuestiones de argumentación de casos difíciles y hay sistemas de argumentación, y así lo dicen los profesores. Robert Alexi, el alemán, dice que hay casos fáciles, y en eso no necesita mucho análisis, mucho trabajo, digamos. Simplemente se aplica ahí el principio de la subsunción, así como que en materia penal siempre estamos diciendo, señor juez, se ha subsumido, se ha adecuado la situación de hecho de la conducta del acusado al tipo penal, ¿no? Y el tipo penal es como decir, encontré el oro en esta situación. Y aquí estamos hablando de tipos de toda clase, ¿no? Estamos hablando de tipos de terrorismo y no sé qué más. O sea que hemos encontrado el oro en esas tipificaciones. Entonces, hay que dictar las sentencias en audiencia, pero en esta parte del artículo 206, la sentencia también señala que se deben dictar en audiencia y excepcionalmente dentro del plazo no mayor de 20 días. O sea, es excepcional en este caso. En Uruguay, por ejemplo, no se cambió para nada este tema. En Bolivia sí lo hicimos. En Uruguay se mantiene nomás la idea de que la sentencia se debe dictar en 20 días, si no me equivoco. O sea, no precisa que sea dictada la sentencia en audiencia de forma oral como nosotros lo estamos pretendiendo, creyendo que así lo vamos a mejorar el sistema de administración de justicia. Que yo no digo lo contrario en que no se haya mejorado. Yo pienso que sí, porque dictar sentencia en audiencia también es importante, porque ahí uno está enfrente de las partes y está, digamos, exponiendo su sentir sobre las cosas y el análisis de las pruebas que se han presentado, siempre que se trate de un caso no difícil. Por eso, cuando hay casos difíciles, el juez tiene que, como dice aquí, solo respecto a la lectura de su fundamentación. O sea, ya tiene que tener un criterio, digamos, adelantado, aunque yo no estoy de acuerdo con eso porque es difícil. Si no, por ejemplo, no analiza, hay casos en que traen 13, 15, hasta 20 cuerpos y más, donde hay pruebas y una infinidad de pruebas que va a costar, digamos, por decirle el tiempo que dice acá, de repente para analizar y para tomar una decisión. Imposible que se haga, digamos, se toma una decisión de decir, se declara aprobada la demanda y se difiere la lectura de la fundamentación dentro de 20 días para tal fecha. Entonces, ocurren estas situaciones que no ha considerado, por ejemplo, esta parte del código en cuanto al plazo y a la forma de la dictación de las sentencias bajo el sistema de la oralidad que ha implantado este código. Pero por supuesto que para mí ha sido una mejoría sustancial en relación al anterior código derogado, el haber incorporado el sistema de la oralidad a través de las audiencias, salvo lo que señalé hace rato del Código General del Proceso de Uruguay y el Código Procesal de Costa Rica, sin contar con los otros códigos, para no fallar, en el sentido de que si bien la audiencia es oral y se desarrollan exactamente los mismos actos de la audiencia preliminar y complementaria del Código Procesal Civil boliviano, sin embargo, la sentencia está deferida para que el juez la dicte en un plazo establecido por el Código. Bien, cómputo del plazo para apelar está establecido
en este artículo 216 cuando dice: los plazos para impugnar se contarán a partir del día siguiente de la celebración de la audiencia. O sea, yo estoy en audiencia, la otra parte está en audiencia, el juez dicta la sentencia ahí, entonces se notificará el fallo. Quedan notificadas las partes en audiencia, por lo tanto tienen la posibilidad de plantear el recurso al día siguiente de esa audiencia. Y para el caso que una de las partes no asista a la audiencia, el plazo se computa a partir de su notificación. Entonces, aquí, digamos, tenemos una situación problemática, porque el otro día he visto un auto de vista en el cual ha dicho, bueno, también hay otra cosa que agregar aquí, que el acta de la audiencia la debe presentar o entregar el secretario en el plazo de 48 horas. Imagínense, si estamos hablando de que las partes, por ejemplo, han recibido de viva voz la resolución o la sentencia, es obvio que las partes saben de qué se trata el tema. Sin embargo, como el secretario tiene 48 horas, alguien se basó en eso y dice, plantea un recurso y ese recurso se va en apelación y la sala señala lo siguiente. Dice, lo que pasa que está bien que se dicte el fallo en la audiencia, sin embargo, para apelar requiere un estudio previo y por lo tanto requiere del testimonio. Y entonces el plazo, dice, o sea, crea la jurisprudencia, el plazo para apelar es desde el momento en que se entrega el testimonio. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué hacemos con este artículo 216? ¿No es verdad? Menudo problema, anula obrado la sala y dice que deben de notificarse las partes por escrito. O sea, entregándole las copias del acta de audiencia, además de la resolución. Y aquí nos quedamos un poquito cortos en ese sentido. Nos da mucha tela para cortar y también para tratar de interpretar, digamos, cómo es que se debe aplicar realmente, tratando de evitar, por ejemplo, desmedro en el tema recursivo, porque alguien dice, bueno, si al día siguiente usted no, aquí empezó a correr, usted esperó que le entreguen la sentencia de forma escrita y cuando ya usted había vencido su plazo y entonces se le rechazó el recurso. Y ese es un tema que hay que analizar acá. Este tema del 216 les puede servir para que ustedes planteen su trabajo, lo presenten su trabajo, explicando, digamos, esta situación y buscando si es posible una jurisprudencia. Plazo de la sentencia inicial en proceso de estructura monitoria. Vean ustedes, desde ya hasta yo mismo ya estoy llamándole sentencia inicial. Esa sentencia inicial, dicen algunos, es una decisión, una resolución del juez que tiene carácter provisional, en el sentido de que como lo era antes el auto de intimación de pago o intimatorio de pago, simplemente sirve para avisar a la parte contraria, al deudor o al demandado, para que cumpla lo que se ha dispuesto en dicha sentencia. Por lo tanto, a esta sentencia se le denomina sentencia inicial, y el artículo 116 también dispone que la sentencia inicial, y creo que así lo dice, se debe pronunciar en el plazo de 5 días desde el ingreso a despacho del expediente. Imagínense si entran 40, 50 memoriales y entran unos 30 procesos ejecutivos nuevos. Hay que revisar la procedibilidad, admisibilidad de los documentos, revisar, digamos, si existe un cónyuge a quien hay que llamar al proceso, o si ha demandado solamente uno de los acreedores y falta que demande el otro, y cosas por el estilo, o que se deba uno referir, por ejemplo, a los requisitos de admisibilidad, por ejemplo, la falta de fuerza ejecutiva, etcétera, etcétera. Entonces, tiene el plazo de 5 días para dictar la sentencia desde que ingresa a despacho el expediente. Entonces, tendría que trabajar, digamos, no sé, habría que ver cuál es el mejor sistema o mecanismo para hacer que estos plazos se cumplan. Luego, aquí están las definiciones de la sentencia, tal como lo decía Couture.
Luego también se habla de las sentencias interlocutorias, como lo decía Couture, y de las sentencias definitivas. Las de primera instancia, de las que estábamos hablando, que pueden ser dictadas tanto como por el juez de primera instancia, y las de segunda instancia, que se denominan auto de vista, cuando son dictadas por el tribunal de segundo grado. Algunos dicen primera instancia y otros dicen segunda instancia. Y bueno, eso es un tema también que hay que analizar, que creo que no viene, digamos, ahora al caso de lo que estamos buscando en esta clase. Estamos buscando de establecer la clase de las resoluciones judiciales en relación a los recursos que les son admisibles. Después, el artículo 213 señala: la sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, que eso es lo que hemos hablado. Cuando habla de primera instancia, vemos el concepto que es anterior, en el cuadro anterior, cuando hablamos de primera instancia y de segunda instancia. Recaerá sobre las cosas litigadas, cuando creo que el código anterior decía sobre el objeto litigado o algo así, pero aquí habla de cosas litigadas. Cosas litigadas. ¿Cuáles son las cosas que se litigan? Los bienes, los derechos, no sé. Alguien ha puesto, digamos, una consideración al respecto en algún libro sobre este tema. En la manera en que hubieran sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso. Y cuando algunos dicen la verdad material, viene a ser como un anhelo, y está plasmado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de que, de acuerdo a ese principio de tutela judicial efectiva y la garantía, digamos, del derecho material de las partes, hay que buscar por todos los medios posibles acercarse a la verdad, o sea, establecer la verdad de los hechos, en el sentido de que si hay un hecho solo que está sometido a prueba y excluido los otros, hay que buscar la fórmula de cómo encontrar la probanza de ese hecho. Verificar, y dicen que hay un método, la afirmación de los hechos, luego viene una contrastación de esa afirmación con la realidad, y a partir de esa contrastación de la realidad nace lo que se llama la verificación de la existencia del hecho. Pero ¿cómo se hace esa verificación? La verificación se hace a través de las pruebas del proceso, no de cualquier prueba. Y unos dicen, ¿y hay otras pruebas? Claro, pueden haber otras pruebas, pero ¿y dónde están? Están en el proceso. Pero entonces nace otro principio, el principio de la actividad probatoria o iniciativa probatoria de oficio del juez, que está contenida en el artículo 24 del Código Procesal Civil. Y es aquí que el Tribunal Constitucional y Supremo reclaman que el juez tiene a su favor la aplicación de esta potestad o facultad legal de aplicar la iniciativa probatoria de oficio. Les voy a pasar un material mañana en relación al 10º casacional del Tribunal Supremo de Justicia del Perú, en el que consideró este tema de la aplicación de la iniciativa probatoria del juez y sus cuestiones polémicas de aplicación. O sea, no es tan fácil como lo era el anterior Código del Procedimiento Civil, en el artículo 378, que me acuerdo, digamos, de otros artículos, ya casi no me acuerdo, cuando decía que el juez puede pedir prueba adicional, declaraciones de testigos, llamar a peritos, declaraciones ampliatorias de las partes, etcétera, etcétera. Y en este caso el artículo 24 dice exactamente lo mismo, con algunas adiciones, emulando o copiando al Código General del Proceso, que tiene exactamente, y en el mismo artículo 24, las mismas facultades. ¿Qué quiere decir? Que hay una situación que se denomina la insuficiencia probatoria, y también tiene que ver con el tema de la carga de la prueba. La carga de la prueba, hay una carga que se llama estática y hay otra carga que se llama dinámica, porque puede dinamizarse, digamos. Al demandante le corresponde la carga de probar los hechos que afirma,
y al demandado los hechos que opone como impedimento a los hechos o pretensión del demandante. Y en tal sentido, si es que el juez determina que ni el demandante ni el demandado han cumplido con su labor, entonces recién aparece la oficiosidad del juez en el sentido de exigir prueba adicional para mejor proveer o para establecer, digamos, llegar en lo mejor posible a este principio de verdad material. Es interesante este tema. Yo tengo unas explicaciones interesantes también y amplias sobre el tema del derecho probatorio en el proceso civil y los medios probatorios, que he estado dando clases también en diplomados en algunas universidades, pero referidas a ese tema. Hoy en día nos ha tocado hablar sobre las resoluciones judiciales. Pero bueno, esto también es interesante porque tiene que ver con los requisitos que exige la ley para la dictación de las sentencias. Bien, y aquí está el contenido de la sentencia, que es interesante. Lo vamos a dejar aquí porque creo que no los veo, pero los siento cansado a la distancia. Y parece que yo también me siento un poco cansado, ¿no? Porque es que hay muchas cosas que incorporar, que decir, pues son muchos datos, ¿no? Es interesante. Dejémoslo esto hasta aquí porque también la hora es un poco avanzada. El contenido de la sentencia es sumamente importante. Mañana voy a tratar yo de entregarle esa sentencia de la que hemos venido hablando, que le va a servir. Vayan pensando en el trabajo, no se olviden, por favor. Vayan pensando, el trabajo tiene que ser individual. En cuanto yo se lo presente a la licenciada Jessica Paesano, ella lo va a subir a la plataforma, ella lo va a ordenar bien y se lo va a presentar. Y le va a decir hasta qué hora, qué día van a presentarlo, cuál es el formato, todas esas cosas. Entonces, le va a servir de mucho el tema. A ver, aquí está don Oscar Canedo, dice antes que nos vamos. Yo solamente, doctor, agradecido por ese elemento que conversamos hace rato, Ya, ¿no? correcto. Y bueno, si es lo posible y en lo posible la próxima clase profundizar algo sobre el contenido jurisprudencial de esa diferenciación que se hace, ¿no? Que usted comentó, ¿no? Correcto. Si en lo posible, si se puede. Se ¿no? puede porque No. la tengo ahí cerca y he estado revisando justamente antes de entrar a esta clase. Ya. Lo que me dificulta es, digamos, hacer esto, dejar de compartir, buscarla, volver a compartir y ahí nos perdemos. ¿Entiendes, no? Somos iguales, doctor. Pierda cuidado, somos iguales en eso. Por ahí vamos, ¿no? Ajá, por ahí vamos. Entonces, Ya, gracias. mañana enseguida o mañana se lo voy a pasar, porque la tengo ahí en mi carpeta. ¿Ok? Les agradecemos. Un ratito, por favor, antes que nos vamos a la lista. Eso. Alguien que hoy día estamos a 22, creo, ¿no? 22. El día 17 no vino aquí. Wilde no estaba, no sé qué pasó, que no lo tengo. Estuve en clase, doctor, lo que pasa es que... Ya. ¿no? Ok. Franklin Germán Gutiérrez estuvo el 17 viernes o no estuvo. No, estaba, doctor, estaba. ¿Dónde está Franklin? Acá estaba, ¿no? Disculpe que no lo coloqué. Javier Orlando Laque Ramos. No, perdón, ese no. Jesús Renato Jaén Ortega. Ha estado viniendo, pero esta última clase no lo vi. Doctor, buenas noches. Sí, no, el viernes no asistí a clases. Pasa. A Jaén, ¿no ve? Sí. Sí, el viernes no ingresé. Por favor, licencia por ese día. Lo tengo. Liliana Vidaurre. Liliana está, ¿no? ¿Estuvo o no estuvo? Estuvo cuando salió, doctor. Se salió, entonces no estuvo. Es como en la audiencia, el que se sale de la audiencia pierde hasta su cliente, lo pierde, y hasta el caso. Marta Espinosa Lara. Buenas noches, doctor. ¿Estuvo o no estuvo? Estuve, doctor. Ya, ok. Un segundo, voy mirando. Mabel Jedi Quispe. Buenas noches, doctor. ¿Estuvo o no estuvo? Sí, estuve el viernes. Ya, muy bien. Correcto. Susana Coca. Buenas noches, doctor. ¿Estuvo o no estuvo? Sí, doctor, estuve, tenía problemas.
con el audio. Y Yadira Solanchel Montero Caleb. Ah, no, ella no ha estado. Oscar Augusto Canedo Encinas. Estuvo, ¿no? Canedo. ¿Sí? Es con el que hablamos todo el día. Estaba. Sí, Canelo. sí, estuve. Correcto. No le pelaba sus clases. Correcto. Bien, entonces ya todos los que están, lo voy a colocar aquí ya, salvo lo que tengo 0, 0, 0, 0, o sea, no tienen asistencia realmente. Y todos los demás tienen asistencia. ¿Ok? Así que no se preocupen, yo les voy a ir cargando la asistencia. Muy ¿Ya? bien, doctor. Ya. Nos vemos entonces Ok. El viernes, doctor. el viernes, ¿ya? Gracias. Ok. Muchas gracias. Muchas hasta gracias, luego. doctor. Hasta ¿Ya? luego. Ok, chao, chao. Doctor, gracias.